ahí apareciste. ¿Aparecí? Ahí apareciste, sí. Está congelado, pero por lo menos se te escucha. Bueno, ¿estoy congelado en una posición medio tonta o No. zafo? Se ve gris directamente. Bueno, soy el hombre gris del Instagram, entonces. Bueno, Oscar, vamos a intentar Bueno, intentaremos, qué sé yo. normalizar. Es como si me siento hablando con Dios en estos momentos. Te aseguro que estoy procurando de lograr esta comunicación y de estabilizarla a través de dos dispositivos a la vez. Si uno no funciona, procurando con el otro, tanto el teléfono como una tablet, pero por ninguna de las dos se establece una conexión normal, estable y como debería ser. La verdad es que... Se te escucha perfecto, Oscar, ahora, Bueno, me alegro. Ahora estoy con delay en el otro dispositivo, así que voy a tratar de silenciarlo. Sí, te sugiero silenciar el otro porque viene con delay. Oscar, ahora... Sí, yo te oigo. Ahora sí, Estás congelado, pero te oigo. Bueno, nosotros también te vemos congelado. Hacemos de cuenta que estamos hablando con Dios al cielo, pareciera. Pero bueno, más sí. por tu voz, ¿no? Bueno, y tu sabiduría. Bueno, no comparto ese criterio, pero en fin, no vamos a discutirlo ahora. Bueno, Oscar Fittipaldi, te decía, director de la revista Campeones, que está por cumplir 17 años. Exactamente, sí, y en una época que es muy parecida a aquella en la que se fundó la revista, porque recordemos que arrancó en 2003 cuando estábamos estaba recuperándose el país de una situación muy adversa, de una situación económica muy adversa. Esperemos que cuando llegue agosto podamos estar recuperándonos de esto paralelamente, aunque creo que nos va a costar más. Oscar, es inevitable cuando uno nombra a Oscar Fittipaldi relacionarlo con la revista Corsa. ¿Cómo fueron tus comienzos dentro de la revista? Yo empecé Editorial Abril en 1973. Era muy niño, antes que empiecen a calcular. Entré en Servicios Exteriores, que era el área, el departamento que en aquella época se encargaba dentro de la editorial de comunicar a todas las publicaciones, que eran unas cuantas en aquel momento. La editorial era una de las más importantes de aquellos tiempos en el país, junto con la editorial Atlántida, por ejemplo, de comunicar a todas las publicaciones con los corresponsales extranjeros y con las agencias de prensa, ya sea locales o internacionales. Bueno, eso fue una buena escuela. Además me permitió tener acceso inmediato a lo que entonces era el instrumento de comunicación directa con el exterior, que resultaba, y esto parece prehistórico para muchos, el Telex. Yo era el operador de Telex, entre otras cosas, en aquel departamento de Servicios Exteriores. Vos me seguís oyendo porque yo te veo congelado. No, perfecto, dice Sergio, qué raro la charla de hoy. Sigue rara, estamos con Oscar Fittipaldi, director de la revista Campeones, que nos está comentando sus comienzos. Oscar, dentro de la a cada rato Corsa... interrumpo, disculpame porque quiero saber si sigo conectado o no. No, perfecto. Oscar, ¿y qué recuerdos, los más gratos que tenés de la época de revista Corsa? Obviamente uno te relaciona con aquellas temporadas internacionales, pero bueno, fue mucho trabajo, ¿no? Oscar. No. Oscar, ¿nos copiás? Oscar, ¿nos estás copiando? Lo perdimos ahora del todo, ¿eh? No, lo perdimos. Lamentablemente me parece que va a ser... A ver, vamos a un intento más, si no... A Oscar Fittipaldi, a ver si intentamos una vez más, si no vamos a tener que dejarlo lamentablemente... porque se hace imposible una charla. Se le trabó el Telex, dice Diego Durrut. Me parece que sí. Oscar, ¿nos estás copiando ahora?
Ahora te vemos. Esta comunicación va a ser memorable no por lo que hablemos, sino por las interrupciones que tiene. Dice Diego Durruti que se te trabó el telex. Sí, lo estoy leyendo. Es el único mensaje que he podido leer porque eso también se me congela. Bueno, hay que quedarte congelado, Oscar. Entonces tuve oportunidad en el Departamento de Servicios Exteriores, donde estuve 3 años más o menos, de estar bastante en contacto con todo lo que fuera la comunicación y el intercambio de material a nivel internacional, que por supuesto incluía fundamentalmente mi interés por el automovilismo ya en aquellos tiempos, desde ya. Y a fin de 1976 se dio la oportunidad de ingresar a Corsa, que me la dio entonces el director del área donde yo trabajaba, que era Mario Cheretti, y el entonces director de Corsa, que era Carlos Talicho Fresco. Lo primero que recuerdo haber hecho fue una traducción de Franco Lini, de uno de los largos textos que enviaba por Telex, Franco en aquel momento, que era un corresponsal insigne de la revista. Y un emblema de Auto Sprint y de la Fórmula 1 para Italia también. Por supuesto, que seguía fundamentalmente a la Fórmula 1. Franco había sido, por otra parte, tenía una estrecha relación con Ferrari, con Enzo Ferrari y con el doctor Gozzi, que era un allegado, una de las manos derechas, pues tenía varias, Enzo Ferrari, y había llegado a ser director deportivo de Ferrari en una época, en aquel recordado evento de las 24 horas de Daytona de 1967, donde él fue el que determinó, con las P330/4 de Mauro Forghieri, él determinó que llegaran in volata, que llegaran las 3 juntas en los 3 primeros puestos de las 24 horas de Daytona, como una vendetta perfecta respecto de lo que había pasado el año anterior en Le Mans, que fue lo que cronicó perfectamente o dramatizó bien, digamos, la película que hemos visto el año pasado, ¿no es cierto?, de las 24 horas de Le Mans, contra lo imposible, si mal no recuerdo, que contaba el esfuerzo de Ford por batir a Ferrari en Le Mans. Pero bueno, lo que pocos recuerdan es que se vengó Ferrari en Daytona, en su casa, ¿no es cierto?, a domicilio se vengó, y que en aquella oportunidad director deportivo era Franco Lini, y él determinó que llegaran así juntas la Ferrari. Bueno, no quiero dispersarme mucho. Franco era entonces, entre otras cosas, corresponsal de la revista. Mi primera misión fue traducirlo, y mi primera carrera internacional para Corsa fue el Gran Premio del 77 de Argentina, que ganó Jody Scheckter con el Wolf. Correcto. ¿Y qué recordás de aquellas temporadas, Oscar, de Fórmula 1? Y de aquellas temporadas lo que recuerdo es que era mucho más difícil cubrirlas que ahora, porque necesitabas imperiosamente tener gente en el lugar de los hechos, y bueno, muy raramente o de vez en cuando llegaban todas las carreras televisadas o bien televisadas, y por otra parte dependíamos casi exclusivamente de las agencias internacionales para tener fotos de la carrera en sí. Vos fíjate que muchas tapas de Corsa de aquellos tiempos se notaba que habían sido enviadas previamente. Lo que se hacía en Corsa era muchas veces previo a cada carrera, en el caso de Fórmula 1, por ejemplo, es mandar, no sé, 3 o 4 alternativas de fotos a taller, según quién podía llegar a ser el ganador o tener una actuación más destacada, por supuesto siempre con el ole entre esas opciones, y bueno, se determinaba el mismo domingo cuál foto de archivo iba de las que ya tuviera preprocesadas taller, cuál iba en tapa, y después adentro, con alguna foto de carreras previas que tuviéramos, más alguna telefoto que por aquella época dictaba de tener la calidad de lo que puede tener una foto recibida por internet ahora, ¿no es cierto? Ahora, los grandes premios de Argentina de Fórmula 1 era instalarse en el Hotel Sheraton durante 15, 20 días
ahí estaban todos los personajes y estaban accesibles. Es cierto. Sí, ahí se escuela, por no decir que pagué el derecho de piso con otros, haciendo guardia en el Sheraton, porque la pileta del Sheraton es un lugar de encuentro tradicional de la colonia de la Fórmula 1. Y merced a alguna gestión que podíamos hacer a través del editorial, teníamos acceso al recinto de la pileta, por supuesto que no en short de baño, como para estar más o menos a tiro de las figuras de la Fórmula 1 y poder llegar no solo a fotografiarlos, sino a entrevistarlos en el bar contiguo o en alguna zona cercana, como para poder interceptarlos y tener, aunque sea un breve diálogo con ellos, que en aquel momento, por supuesto, era muy importante, porque por otra parte no existían los dispositivos de prensa que existen hoy en día, donde prácticamente sin tener acceso directo a los pilotos, a los jefes de equipo, etcétera, tenés un parte diario con la actividad de cada uno y con declaraciones específicas de cada uno. Por supuesto que es difícil, y en ese caso que se salgan del cassette propio que les dicta el equipo. Pero bueno, la dificultad que tenía en aquellos tiempos era una ventaja por otra, porque tenías un acceso más directo, más fluido con las figuras propias de la Fórmula 1. Por supuesto, no era fácil que te conocieran si los veías una vez al año, pero sí la facilidad que daba el tener un corresponsal conocido que propiciara algún encuentro, y además la insistencia de uno en plena juventud hacía factible que tuviéramos unos cuantos contactos con esas figuras que veíamos a la distancia, y que después el acontecer de la profesión fue llevándonos a tener la posibilidad de alternar con ellas en más de una oportunidad, y no solo en Argentina. Oscar, siendo un adolescente y aparte no tomando conciencia porque estaba al alcance de la mano la Fórmula 1, en la época de Reutemann, a uno le parecía, tuve la suerte de verlo debutar a Villeneuve en la Fórmula 1, después verlo debutar en Ferrari, y después tengo el recuerdo tuyo haciéndole una nota, estaba Gilles Villeneuve con su mujer y con dos chiquitos que corrían alrededor, uno era un futuro campeón del mundo como Jacques Villeneuve, y vos haciendo una nota con toda la familia Villeneuve en esos momentos. Así es, Villeneuve era un tipo bastante introvertido, pero muy accesible y muy normal, muy llano, muy simple, la mujer muy simpática. Y bueno, recuerdo que en aquellos tiempos solíamos hacer asados posteriores a los grandes premios, a los cuales invitábamos a alguno que otro piloto, y Villeneuve asistió a más de uno que yo recuerde con su mujer. Y bueno, siempre era muy dado a participar de ese tipo de actividades. Una persona, como te digo, muy accesible, y que no por casualidad generó tanta ternura de parte de un duro como don Enzo Ferrari, sino que además era una entrañable amistad de Carlos Reutemann también en aquella época, ¿no es cierto? Llegó a serlo. Correcto, te voy a pedir ahora, después de haber contado parte de tu historia, Oscar, ahora te voy a aprovechar con todos tus conocimientos, tu capacidad para describir las cosas y tu sagacidad para definir las distintas situaciones y personajes como pocos lo pueden hacer dentro de nuestro automovilismo. Definime a Carlos Reutemann, Oscar. Carlos Reutemann, creo que como tantas otras cosas, y no voy a decir nada nuevo, aprendimos a valorarlo con el tiempo, y después de que, mucho después de que se retiró tal vez. Era una persona bueno, no vamos a descubrir tampoco que no era muy comunicativo, no lo fue nunca, pero que tenía una virtud, una condición, o que tiene una condición muy especial. Digo tenía porque estoy hablando de sus tiempos de piloto, ¿verdad?
que de pronto estaba muy concentrado, muy reconcentrado en sus cosas, pero quizá, y tu padre puede dar fe de eso, en algún momento, insólitamente, parecía despertar, abstraerse de todas esas cuestiones que, diría Ferrari, lo atormentaban o lo abrumaban, y te prestaba una atención insólita para lo que uno suponía y sorprendente desde el punto de vista de las cosas que él retenía haber no solo vivido en pista, sino haber tratado con uno mismo. Es decir, cuando yo era prácticamente un desconocido dentro de la Fórmula 1, en alguna oportunidad intenté abordarlo en más de una ocasión y eran momentos poco propicios. Pero al tiempo lo reencontré en otro lugar y estaba acompañado entonces por el inolvidable y admirable Germán Sopeña y me dijo, ¿y qué tal? ¿Pudiste hacer finalmente lo que pretendías? ¿Te salió, hiciste bien la nota? Le dije, sí, está bien, gracias. Es como si se hubiera acordado de que en aquel momento no había podido prestar atención. Fue una forma de pedirme disculpas, pero en realidad, bueno, por lo menos se acordó de que alguien a quien no tenía registrado lo había estado tratando de abordar en más de una oportunidad y además me identificó, por supuesto, por la proximidad con Germán. Bueno, correcto. Como esa, hay muchas anécdotas de parte de Carlos que, insisto, era un hombre muy concentrado, muy aplicado a su trabajo, pero que de pronto podías cruzártelo en cualquier momento y entablar inesperadamente una charla cuando suponías que no iba a poder prestarte atención. Ahora bien, andando el tiempo, Germán Sopeña, que lo trató mucho, por supuesto, porque fue quien cubrió la mayor parte de las carreras de Lole Reutemann para Corsa, como corresponsal de la editorial Abril en aquellos tiempos, porque él vivía en Francia. Bueno, lo describía bien como una persona taciturna, pero que difícilmente te dijera una cosa por otra. Y por otro lado, el que tal vez mejor me lo definió, más drástica o cabalmente me lo definió, fue Gordon Murray, su primer ingeniero en la Fórmula 1 y un gran talentoso de la ingeniería. En una nota que me dio allá por fines de los 80 en Watkins Glen. Una larga nota en la que hablamos de distintas cuestiones, incluso de lo que iba a ser el cambio reglamentario en la Fórmula 1 a partir del año siguiente. Y prácticamente me adelantó todo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el jefe de equipo, el dueño del equipo Brabham, en el que trabajaba Gordon Murray en aquella época, era Bernie Ecclestone, tan luego. Gordon, cuando Lole corría allá en Williams, me lo describió a Carlos como el mejor piloto de todos si tiene la herramienta que él quiere. Dice, no hay con qué darle si tiene el auto como él lo necesita y pretende. Es decir, es el mejor. Si tiene todo en condiciones de acuerdo con su gusto y con el trabajo que él realiza de puesta a punto. Ahora, si no, es difícil que rinda al 100%. Correcto. Yo creo que es directo en ese aspecto. Con eso ¿Cómo? No, con eso estás definiendo, digamos, lo que era él como persona y también como piloto en el momento cuando estaba bien anímicamente y mentalmente y digamos, y cuando no, su propio enemigo o su rival más duro era el mismo, ¿no es cierto? Bueno, no hay que olvidarse de que era alguien que dedicaba mucho tiempo a la puesta a punto, de que era muy puntilloso en ese aspecto, de que era ideal para poner a punto un auto. Es decir, vos sabés que hay pilotos que se le dedican más tiempo y otros que menos tiempo. Y Lole era un verdadero profesional y un verdadero trabajador.
de la Fórmula 1 en el aspecto de todo el procedimiento técnico. Por eso él mismo ha dicho, andando el tiempo, que le hubiera gustado participar de esta época de la Fórmula 1 por toda la tecnología incorporada, porque era un hombre, siempre fue un hombre que valoró mucho la tecnología, más allá de que le tocara un tiempo en el que la tecnología, si bien era la más avanzada del mundo en aquella época, distaba mucho de lo que es ahora, y creo que indudablemente daba mucho más lucimiento y riesgo, por otra parte, al piloto, que lo que le da ahora. Eso es indiscutible. Fue una época muy peligrosa la que le tocó, en la que le tocó competir a él, la mayor parte de los 70. La 60 fue, la de los 60 quizá fue la peor de todas en ese aspecto. La de los 50, bueno, era muy rudimentaria. Y bueno, tengamos en cuenta de que él mismo ha dicho que no solo ha sido afortunado de ganar 12 grandes premios, lo cual en aquel momento, insisto, no se valoró lo suficiente, y hoy tenemos que valorarlo mucho más, sino de salir vivo de todo eso, e íntegro, sin un daño fundamental, más allá del de su columna, ¿no es cierto?, que le ha dado muchos problemas a lo largo del tiempo, porque la columna se le ha resentido seriamente y ha tenido más de una operación en ese aspecto, ¿no es cierto?, en ese terreno. Oscar, pero bueno, sí. Te voy a pedir si podemos ser un poquito más corto para poder aprovechar más temas, ¿no? Porque la gente seguramente querrá escuchar de muchos temas vinculados al automovilismo. Y bueno, te vamos a pedir, si bien tenemos todavía 20 minutos, pero para poder aprovecharte mucho más, ¿puede ser? Yo preferiría que no, alargo los pocos temas en los que puedo zanatear un poco. de los que conozco, el resto tengo que inventarlo. Claro. Oscar, decímelo, adelante. ¿Cuál es tu opinión acerca del divorcio Vettel-Ferrari y esta trituradora de campeones del mundo que es Ferrari? Sí, Ferrari tiene una larga historia de problemas con sus pilotos, de desavenencias con sus pilotos, empezando por el propio Fangio, o incluso antes con Ascari también. Pero bueno, lo de Vettel era algo que creo que no tiene que sorprendernos, más allá de que podamos achacarle a Ferrari buena parte de la culpa, y además el pasado lo condena a Ferrari, ¿no es cierto?, por esos antecedentes de los cuales hablamos. Pero no podemos ocultar, no podemos olvidar que por mucho que nos guste Vettel o no, ha cometido unos cuantos errores que no son propios de un 4 veces campeón del mundo, y más allá de que pueda haber sido inducido en parte por el clima siempre imperante y muy especial en Ferrari, y de que, bueno, de que quizá el desafío le haya quedado grande en algún determinado momento, porque no nos engañemos, no se le puede achacar toda la culpa a Leclerc, tampoco de lo del último año. Ya venía patinando un poco cuando en los años previos Raikkonen no le hacía ninguna sombra prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, creo que si bien estamos tentados de culpar a Ferrari, no creo que se le pueda achacar toda la responsabilidad, sino que en parte era esta una decisión que podía preverse. Lo que quizá podía no preverse es que fuera tan drástica y terminante a esta altura del año, pero bueno, este es un año muy especial donde la silly season, o sea, la temporada tonta, digamos, la que llaman así en Europa, se adelantó, que es la temporada en que se definen las posiciones y los contratos para el año siguiente. Si bien todavía hay algunas cosas por definir, bueno, se movió bastante a partir de esta situación. ¿Cómo lo ves al automovilismo argentino? ¿Cuál es tu opinión luego de haber vivido distintas épocas del mismo? Mira, yo siempre debo reconocer que he sido bastante crítico. Creo que el automovilismo argentino es admirable desde cierto punto de vista, y uno está acostumbrado a que en general quienes
opinan alrededor del automovilismo, no digo se cansen, pero sí continuamente estén elogiándolo por el potencial que tiene, por el desarrollo, por lo que ha crecido, por el apasionamiento del público. Pero creo que el gran mérito es del público y creo también que el gran demérito es de los dirigentes y que el hecho de no ponernos de acuerdo en tantas cosas, que es algo tan propio de Argentina, lo ha atomizado desde hace tanto rato y lo ha debilitado de alguna forma, si bien en algunos casos y para algunos determinados individuos o círculos en ciertas categorías sigue resultando un gran negocio. Pero más allá de que sea un medio de vida para unas 55.000 familias, lo cual es muy importante para preservarlo, creo que se ha sostenido por la gran fuerza que le da el público y el entusiasmo que tenemos en general, quienes de alguna forma participamos por el automovilismo, pero no tanto quienes han sabido o no sabido conducirlo durante todos estos años. Yo, a principios de los 80, recuerdo haber escrito una nota para Parabrisas, no para Corsa, sino para Parabrisas, que había reaparecido, creo que allá por el 85, fines del 85, y dije que el automovilismo era la isla de la fantasía, porque una larga nota fue de balance del año, y bueno, había sido un año duro para la Argentina y sin embargo el automovilismo florecía. Vos recordás que en aquella época el TC2000, por ejemplo, estaba en su momento de florecimiento, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, siempre se ha sostenido como una especie de isla, pero creo que en este caso le va a costar bastante más remontar esta situación independientemente de la situación del país, porque, bueno, no estamos articulados como para afrontar semejante desafío de modo integral, de modo, digamos, compatible entre todos los estamentos del automovilismo. Creo que hay una dirigencia que debería en algún momento haberse calzado un poco más los pantalones largos y afrontar ciertas situaciones de integración en la que estamos muy cómodos de esta forma seguir desintegrados, ¿no es cierto? Oscar, definiéndolo con la historia, podemos decir que es como como la época de la Edad Media, es un medio de vida para miles de personas, miles realmente, y un brillante negocio para unos pocos, y que tal vez este periodo de crisis extrema puede terminar siendo como una especie de revolución donde para que todos comamos hay que empezar a repartir mejor las cosas. Ojalá, no soy tan optimista, pero creo que, bueno, que esta es una gran oportunidad para hacerlo. Creo que de las grandes crisis se dan las grandes oportunidades, es prácticamente un sinónimo. Entonces, quizá sepamos aprovecharlo. No tengo fe, debo confesarlo, en quienes deberían liderar esa integración, ese aprovechamiento de esta gran oportunidad de aprender. Pero bueno, esperemos que me sorprendan, así como Lola en algún momento solía sorprenderme. Bueno, vos nos sorprendés normalmente con las tapas de la revista Campeones. Es una de las cosas que más espera porque tiene muchos mensajes que hay que saber entender y descifrar con tu humor inteligente. Y hay una etapa especialmente que yo recuerdo, y me gustaría que la expliques, que fue aquella del campeonato de Diego Aventín. No recuerdo exactamente cómo fue el título de aquella etapa, donde no se ve la imagen del campeón. Fue la única vez que la revista no tuvo la imagen del campeón, y con un título muy, muy especial. ¿Y por qué esa etapa? ¿Y por qué esa etapa, Oscar? El campeonato de Diego se vio envuelto en serias polémicas, en realidad, y en mucho mar de fondo, fundamentalmente por el apellido. Francamente, me acuerdo
Me acuerdo de la tapa, pero no me acuerdo exactamente del título. Algo de la garra era, algo de la garra decía, porque en la parte de atrás del buzo de Diego tenía la decoración de la huella de una garra. Algo así como con la marca del presidente, era algo así, ¿no? Se trataba del Pumita, ¿no es cierto? Era el hijo del Puma y tenía una garra, con una marca, una huella de garra que atravesaba la espalda. Entonces el título fue vinculado a la garra. En definitiva, de alguna forma vinculaba tanto el logro conseguido con la influencia que pudiera haber tenido el apellido en toda su conquista. No solo el apellido en sí, sino la gravitación que podía ejercer materialmente ese apellido en la conquista. Si bien no hubiera constancia, no nos constaba eso, era evidente que había habido una indudable gravitación, repito, en la consecución de ese título, porque distintas cuestiones, distintas circunstancias así lo indicaban. Pero bueno, no era más que una insinuación a ese respecto. Y dio la casualidad de que tenía ese detalle tan significativo en la espalda del buzo. No fue por otra cosa que no se mostró la cara de Diego. No sé qué interpretación le habrán dado los lectores. Oscar, ¿cuál es tu podio de los mejores pilotos de todos los tiempos de la Fórmula 1? Mira, creo que... ¿me oís bien? Perfecto, perfecto. Te escuchamos. Bueno, para mí indudablemente están Fangio y Jim Clark. Después, el tercer puesto podemos discutirlo. ¿Vos a quién tenés de tercero? Porque, atención, mi intención acá era interrogarte un poco a vos también, ¿eh? Ah, bueno. Porque creo que vos estás interrogando mucho a todos, pero a vos nadie te interroga. A vos también tendría que haber alguien que te haga un Instagram Live. Yo aprovecho para sacar información de todos, Oscar, después me la guardo yo. Yo lo que te digo, estoy enriqueciéndome de todos, Oscar. Bueno, no creo que de todos. Mi podio es Jim Clark, Juan Manuel Fangio y Jackie Stewart. Sí, Stewart está entre los candidatos del tercer puesto. Para mí está entre Stewart, Lauda, Prost, Senna. Te lo argumento lo de Stewart, ¿por qué? Te lo argumento por qué lo de Stewart. Porque Stewart corrió 99 carreras y ganó 27. Un porcentaje altísimo. En una época donde si te equivocabas te matabas. Y sacó campeón a dos marcas que nunca más fueron campeonas del mundo. Solamente él logró sacar las campeonas del mundo, como fue Matra y como fue Tyrrell. Inteligente, y que creo que cuando él se retiró marcó, quedó bien claro, fue una de esas épocas donde quedó la sensación de que se había ido el rey y que quedaban todos príncipes, y creo que gran parte de la década del 70 fue eso, ¿no? Una lucha de príncipes donde tal vez Niki Lauda y Emerson fueron los príncipes con más chance de llegar a ser rey, pero creo que fue muy claro con lo de Jackie Stewart, la diferencia con el resto. Esta es mi opinión, y más allá de las proezas de Nürburgring, de ganar por 3 minutos y fracción, donde él crea ahí el famoso infierno verde, en la nieve, bajo el agua, y otras grandes proezas de él, ¿no? Por eso me parece... Sí, son muy buenos argumentos. Son muy buenos argumentos. Además, a eso le podés agregar que se retiró campeón del mundo, que iba a correr su 100º Grand Prix el día que se iba a retirar, y que no lo corrió porque se había matado en la víspera su compañero y heredero François Sever. Oscar, nos quedan 6 minutos. Si no, se hubiera retirado en el Gran Premio número 100. Corría 100 grandes premios y con 27 o 28 victorias, que fue la marca durante mucho tiempo que él superó a Clark, y Clark había superado a Fangio. Oscar, 27,
27 victorias. 27 victorias. 25 Clark y 24 Fangio, ¿no? Por eso así 27 es. Bueno, ahora no hablemos de porcentaje porque ahí se acaba todo. Claro, claro. Lo de Fangio se acaba, digamos, marca los porcentajes, aunque lo de Hamilton es muy meritorio porque es en muchos grandes premios, pero bueno, esa es otra historia. Oscar, nos quedan 5 minutos y me gustaría que me hables de algo que compartimos en cuanto al cariño, la admiración, y son 2 puntos, la década del 60 y Jim Clark. Bueno, hablando de Jim Clark y de Jackie Stewart, Fangio decía que para él, antes de descubrir a Senna, vos sabés que Fangio tenía una admiración, un cariño muy especial por Ayrton Senna. No sé qué opinaba en la comparación entre Senna y Clark, pero antes de la época de Senna, Fangio decía que el mejor, el más rápido que él había visto era Jim Clark. Y que justamente lo decía en una época en que el más grande de los últimos tiempos había sido Jackie Stewart. Y decía, a diferencia de Clark, a Stewart se nota que le cuesta bastante más sacar los tiempos que saca, o los mejores tiempos, como lo lograba con la soltura, con la fluidez que lo lograba Jim Clark. Creo que en eso está resumida un poco la historia de un referente de la Fórmula 1, de una época peligrosísima, romántica y muy, muy admirable de la Fórmula 1, si ves en qué condiciones corrían aquellos pilotos. Dejemos de lado la década de los 50, por supuesto. Pero Jim Clark en ese aspecto fue, digamos, el referente, el insigne romántico de una época que resulta inolvidable y que, por otra parte, si lo comparás con los tiempos actuales y cómo evolucionó la Fórmula 1 después, en gran medida gracias a Jackie Stewart también en lo que hace a la seguridad, eso hay que reconocérselo fundamentalmente, porque no todos los pilotos le prestaban semejante atención a la seguridad como la que inculcó Jackie Stewart en la Fórmula 1. Bueno, Jim Clark fue un referente indudable de aquella época, y gran amigo de Jackie Stewart, no solo por tener el mismo origen escocés, por supuesto. Y por último, vaya una referencia a Dan Gurney, desaparecido hace poco, el año pasado, ¿no? O el anteaño, bueno, ya me perdí un poco. Que vos recordarás que eso lo charlamos, y creo que lo dijeron ustedes en Campeones al Aire, que en el sepelio de Jim Clark, el padre de Jim Clark se acercó a Dan Gurney y le dijo: mirá, el único rival en el que mi hijo se fijaba y estaba atento y pendiente de lo que hacía antes de largar cada carrera, eras vos. Refiriéndose a Dan Gurney, nada menos. Otro as quizás no suficientemente valorado dentro de lo que fue la época de la época dorada de la Fórmula 1, y que creo que merece el debido homenaje. Oscar, en los 2 minutos finales, me gustaría que cuentes lo que vos tengas ganas de contar, son todos tuyos, para lo que vos quieras, Oscar, nos quedan 2 minutos. Bueno, contarles que desde aquellos primeros tiempos en que tan difícil resultaba hacer o tan difícil parecía resultar hacer una revista por lo que costaba conseguir buen material fotográfico y el tiempo que llevaba a revelarlo, etcétera, a diferencia de lo que es ahora. Tengamos en cuenta que ahora lo que tiene que encargarse la redacción de una revista va mucho más allá que lo que era en aquel entonces. Pues yo recuerdo que en aquellos tiempos en que me tocó trabajar en Corsa, que fueron no menos de 10 años, si mal no recuerdo, y no, más, 13, qué sé yo, ya perdí la cuenta. Y bueno, se llegaba al principio hasta determinado punto y después nos íbamos todos a comer a una hora razonable de la noche, más bien alta, pero no demasiado, y el resto corría por cuenta de taller.
pero ahora gran parte, casi toda la preimpresión se hace dentro de la misma revista, por los avances tecnológicos que hemos tenido y las facilidades que tenemos por un lado, pero las dificultades que supone por otro. Entonces, creo que con esto quiero homenajear un poco a todos los que trabajan en la industria gráfica hoy, y especialmente en las redacciones por el trabajo que realizan, y en particular al equipo de la revista Campeones, que la verdad es que indudablemente le ha puesto siempre lo mejor de sí para salir adelante y para sacar el mejor producto posible. Se corta, Oscar, se corta, Oscar.